de procesamiento analógico de señales. Vamos a empezar con el subtema 1.1, que es la introducción a los sistemas de instrumentación. Sistemas de instrumentación. La instrumentación trata los sistemas integrados cuya finalidad es medir magnitudes físicas de un sistema externo, elaborar la información asociada a ellas y presentarla a un operador para la toma de decisiones. Este es un esquema básico de cualquier sistema de instrumentación electrónica. En la figura, como pueden observar, tenemos el sistema físico, que les estoy mostrando aquí con el resaltador de láser. El sistema físico genera señales que se mandan a un transductor. En ese transductor lo que se hace es precisamente que la señal física que nos entrega el sistema lo convertimos a una señal eléctrica, ya sea voltaje o corriente, inclusive potencia en algunas ocasiones. Esa señal entra a un acondicionador de señales. En el acondicionador de señales generamos una señal eléctrica ya acondicionada para entrar a un procesador donde se hace su procesamiento precisamente. Aquí es donde está el procesamiento analógico de señales, no necesariamente analógico, pero en nuestro caso vamos a considerar que así es. Después de ese procesamiento se genera información que es enviada a través de canales de comunicaciones hacia la presentación de los datos. Esa presentación se procesa en una computadora digital, por supuesto, y entrega información al personal que va a tomar decisiones, o en el caso de que tengamos ya todo un sistema completamente automatizado, será un actuador. Ese actuador es el que genera señales y las envía a un bloque que conocemos como excitador o excitación, que es donde precisamente se interpreta la señal y se toma una acción para que el sistema físico responda de acuerdo a lo que se requiere según los datos que se están entregando. También, cuando se está transmitiendo la información por telecomunicaciones, se realiza un registro de esa información precisamente para almacenar los datos del comportamiento del sistema físico que se trate. Los componentes de la tecnología electrónica que acabamos de ver en el diagrama es la más utilizada en los sistemas de instrumentación. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque son señales que permiten manejarse en un rango dinámico de tiempo muy amplias, hasta 10 a la 15 horas. Lo más común es que se usen desde los picosegundos, o sea 10 a la menos 12 segundos, hasta 10 al cubo segundos. Las señales también pueden ser transmitidas muy fácilmente a través de cables metálicos, microondas, por aire o por fibra óptica. También pueden ser amplificadas por circuitos electrónicos de forma muy eficientes y pueden manejarse en rangos de señal muy amplios, hasta 10 a la 12. Lo más común es desde los nanovolts, 10 a la menos 9, hasta los kilovolts, 10 a la 3. Estas señales eléctricas, son las más apropiadas para ser introducidas en las computadoras, las cuales representan el medio más potente de registro, transformación y presentación de la información. Los sistemas eléctricos permiten complejas transformaciones funcionales de las señales eléctricas. La tecnología electrónica actual es la que presenta mejor relación en cuanto a costo-beneficio, y eso pues está grandemente comprobado en casi todos lados. Tiene sus desventajas, no son tan críticas, pero pues sí las tiene. Por ejemplo, su temperatura
Trabajan en un rango desde menos 50 hasta 175 grados centígrados. No sé si eso sea desventaja o ventaja, ¿verdad? Pero depende del uso que se le esté dando en la instrumentación. Son equipos sensibles a la radiación de alta energía, es decir, si tienen un motor por ahí cercano, pues va a meter interferencia, segurito. Requieren una fuente de energía para su operación, es decir, suministro de energía eléctrica. Los componentes electrónicos activos normalmente presentan deriva por envejecimiento o por defecto también. Siguiendo con el diagrama, vemos que hay una parte que se llama transductor. El transductor es el componente que convierte la magnitud física a medir en una señal eléctrica, como se los había mencionado. En este componente se puede diferenciar entre el sensor, que es el elemento sensible primario que responde a las variaciones de la magnitud que se mide, y el transductor, que es el que lleva a cabo la conversión energética entre la magnitud de entrada y la salida, como se muestra en esta figura. Observen, estamos sensando, pero el sensor es una placa electrónica, tiene conexión hacia el proceso, este es el ambiente y nos entrega una señal, pero ya convertida. Los transductores pueden ser activos y son dispositivos que generan energía eléctrica para conversión de energía procedente del sistema sobre el que mide. Los transductores activos no necesitan fuente de alimentación para poder operar. Los hay también transductores pasivos. Estos son los que no producen conversión de energía. Algún parámetro del transductor es función de la magnitud que se mide y las variaciones de este parámetro es utilizado para modular la energía eléctrica procedente de una fuente que en este caso se necesita. Este es un resumen de las características que tienen los transductores. Observen que los tenemos del tipo pasivo y del tipo activo. Magnitudes eléctricas, aquí nos las están indicando, variación de la inductancia, la capacidad, hay especiales, fuerza electromotriz, tipo de transductor, potenciómetro, galga, termistor, etc. En esa columna lo pueden ver. Y la magnitud que mide. Denle una buena estudiada a este cuadro, nos hace falta y es necesario para lo que tenemos a continuación. Acondicionamiento de la señal, que es el siguiente bloque en el diagrama que estamos viendo. Y vemos que este bloque incluye todas aquellas transformaciones que deben realizarse sobre las señales eléctricas que resulten en la salida del transductor y que son previas al procesamiento para extraer la información que se mide o se evalúa. Existen dos razones por las que las señales de salida del transductor deben de ser acondicionadas. 1. Cuando el tipo de señal eléctrica que se proporciona al transductor es una tensión, se utiliza un convertidor desde el tipo de señal que se trate a tensión. Así es, en transductores resistivos es normal que se utilice un circuito puente para convertir el valor de la resistencia a voltaje. 2. La señal debe ser acondicionada para incrementar la relación señal a ruido hasta niveles adecuados. Este tipo de acondicionamiento implica que se tenga que amplificar las señales hasta niveles que sean suficientemente superiores al nivel de ruido eléctrico aleatorio y filtrar las señales para eliminar ruidos que se metan por interferencia eléctrica. Son los puntos que les acabo de mencionar. Componentes de la tecnología, que es la más utilizada por los sistemas de la instrumentación, tecnología electrónica. El procesamiento de la señal, que es este
esta caja que les estoy presentando, que les estoy señalando con el celular, incluye el conjunto de transformaciones a que debe ser sometida la señal eléctrica a fin de extraer de ella la información que se busca. También el procesamiento de la señal suele contener diversas operaciones, ya sean lineales, no lineales, de composición de múltiples señales o procesamiento digital de señales. Registro de la señal. Observen que tenemos una parte de almacenamiento permanente o temporal de las señales que para su posterior análisis o supervisión. Esta operación es necesaria si el flujo de información que se adquiere supera la capacidad de procesamiento del que se dispone. El método tradicional de registro ha sido el basado en cinta magnética, ya sea a través de grabación analógica o utilizando codificación digital. Actualmente, los métodos de registro que se utilizan están basados en una computadora y el soporte en el que se almacena la información es cualquiera de los sistemas de memoria masiva. Telecomunicaciones. El traslado del procesamiento de información hacia la presentación de los datos de esa información en ocasiones requiere que se transmita y a veces esas señales son adquiridas en puntos muy remotos de difícil acceso o con condiciones ambientales hostiles. Es necesario aislar los componentes de captación de los equipos de procesamiento y presentación. En esos casos se necesita transmitir la señal entre la captación y el procesamiento mediante un canal de comunicaciones. Ahí están precisamente las telecomunicaciones. Para adaptar las señales a las características del canal de comunicaciones es necesario introducir procesos de modulación, demodulación o codificación apropiados. Una vez que se transmite la información, pues llega obviamente al lugar donde se genera la presentación de la información. Aquí la información resultante del procesamiento de medida debe ser presentada de forma comprensible al operador o al actuador, o elaborada e integrada para que pueda ser interpretada por un sistema supervisor automático, el actuador que les había mencionado. Los sistemas de presentación de información eléctrica analógica tradicionales han sido los indicadores de aguja, los registradores gráficos de papel y las pantallas o los tubos de rayos catódicos, que así también se conocen. Actualmente, las terminales alfanuméricas y gráficas basadas en computadoras suelen ser el método más utilizado para presentar todo tipo de información. Generador de estímulo hacia el actuador. Los sistemas no son activos, sino reactivos. En muchos casos, y para medir cualquier magnitud, se tiene que estimular el sistema físico mediante señales generadas por la propia instrumentación de medida. Habitualmente, el estímulo y el procesamiento de medida deben de estar sincronizados, de forma que solo las señales que sean respuesta del estímulo sean las analizadas. Precisamente para la presentación de datos lo que se utiliza es la instrumentación computarizada. Observen, esto es similar a la figura que hemos estado trabajando en las diapositivas anteriores, nada más que aquí, después del acondicionamiento, tenemos una unidad de adquisición de datos. Y esa adquisición de datos es analógica y la convierte a digital, y de digital a analógica. ¿Sí? Y este es el procesamiento que hace la instrumentación computarizada. Actualmente, muchos de los equipos de instrumentación están basados en una computadora. La computadora les resuelve todos los aspectos relativos al procesamiento de la señal, al registro, a la transferencia y a la presentación de la información.
A estos equipos basados en computadora también se les conoce como instrumentación inteligente. La incorporación de la computadora presenta grandes ventajas. Capacidad. La mayor capacidad para procesar, almacenar y presentar la información que se obtiene al poder utilizar métodos numéricos. Menor costo que resulta de la estandarización del hardware que se requiere para construir los equipos. El incremento en la facilidad para diseñar y mantener los equipos que requieren más expertos de programación y procesamiento numérico de señales y menos expertos en electrónica analógica. Observen, como siempre, una gráfica o figura dice mucho más que 1000 palabras. El sistema físico genera una señal física como las que les estoy mostrando aquí con el láser. Esa señal la metemos al transductor. El transductor convierte la señal física que nos está entregando el sistema a una señal eléctrica comprensible para un sistema electrónico de acondicionamiento que tenemos. Esa señal eléctrica entra al cableado de campo. Dentro del cableado se transmite la señal y llega al acondicionamiento de la misma, o sea, acondicionamiento de señal analógica, acondicionamiento analógico de señales. La señal sale acondicionada, la tenemos acondicionada y la metemos a la digitalización, que es la conversión analógico-digital, digital-analógica. Una vez que tenemos esa señal, que inclusive ya está cuantizada, esa señal la metemos a un procesamiento digital. Si vamos a procesar digitalmente, lo que le metemos es una señal digital, es decir, convertimos la señal analógica a señal digital. Obviamente pasando por el muestreo, su cuantización, su codificación, y una vez que se tiene en el procesamiento digital, generamos una señal binaria para su posterior utilización, ya sea en el actuador o para generar reportes al operador humano. Conceptos estadísticos del proceso de medida. El objetivo de un sistema de instrumentación es medir una magnitud de la forma más precisa. Sin embargo, no hay ningún instrumento ideal que sea capaz de medir con absoluta precisión, y un aspecto fundamental de cualquier equipo de medida es precisamente la caracterización de la aproximación con que se mide. Cuando se mide una magnitud física, es importante considerar cuánto es su próximo valor medido respecto al valor verdadero. La falta de precisión de un instrumento se puede explicar en función de los errores que se generan en los equipos y en los procesos con que se utiliza la medida. Errores. Los errores sistemáticos son los debidos a defectos o fallos en el sistema de medida, errores instrumentales, o a las condiciones ambientales en que se desarrollan, errores sistemáticos ambientales. Errores aleatorios son aquellos de naturaleza accidental que son introducidos por el procedimiento de medida utilizado. Aquí hay un gran resumen de los errores de medida. Los hay errores humanos, errores del sistema mismo de la medida o equipo de medición, y los errores aleatorios. Los errores del sistema, como pueden ver, se clasifican en errores del equipo o errores ambientales. Más abajo se muestran ejemplos, cómo se estiman esas medidas o esos errores y cuáles son las alternativas de solución. Denle también una muy buena estudiada a este cuadro, lo vamos a necesitar. Bueno, también cuando hacemos mediciones
observamos o nos encontramos con que normalmente el comportamiento de las medidas no es lineal. Pero nosotros debemos linealizar esas medidas para precisamente ser mucho más precisos en las medidas, y esa precisión nos va a llevar a tomar decisiones más acertadas respecto al comportamiento de los sistemas que estemos controlando, en los cuales estamos utilizando la instrumentación. Entonces, como tenemos muchos componentes y actuadores que poseen características no lineales y la eficacia de su acción requiere que se mantengan en el punto de operación donde actúan aproximadamente de manera lineal, el cual puede ser un intervalo muy limitado. Por ejemplo, la música que todos escuchamos debe de ser amplificada por un circuito compuesto por dispositivos electrónicos que solo amplifican cuando están actuando en el punto de operación en el que se diseña el sistema para que actúe linealmente. Muestra de ello es que la salida del sistema en su totalidad es proporcional a la entrada. Es decir, tenemos un sistema lineal. Ejemplo. Vamos a encontrar la linealización de la siguiente función. F de x es igual a logaritmo natural de x. Y lo vamos a hacer alrededor de un valor que vamos a llamar a igual con 1. La linealización de sistemas es un procedimiento matemático que ustedes ya deben de conocer. Lo vieron o lo debieron de haber visto en ecuaciones diferenciales. Si no ha sido así, por favor denle un repaso porque lo vamos a utilizar. El concepto lo vamos a utilizar aquí en esta materia. Bueno, entonces, en el procedimiento para la linealización de un sistema o de una función, nos piden que tengamos la derivada, la primera derivada de esa función. En este caso, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Y esto, pues obviamente deben de ser súper expertos en cálculo diferencial, cálculo integral y en ecuaciones diferenciales. Entonces, si sustituimos el valor de a en nuestra función original, f de a va a ser igual a f de 1, es decir, igual al logaritmo de 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Lo pueden verificar en sus calculadoras y van a ver que así es. La primera derivada de la función del logaritmo de x evaluada en 1 es precisamente a 1 sobre x, pero x vale 1, entonces es 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 pues da 1. Entonces, aplicando o sustituyendo estos valores en la fórmula para obtener la linealización de una señal, que es esto, la linealización en x de f de a más f' de a por x menos a, nos da f de a vale 0, entonces aquí va un 0, más f' de a, que vale 1, aquí va un 1, por x menos a, pero a vale 1. Entonces, la linealización de la función en x es igual a x menos 1. Y listo, está linealizada la función logaritmo natural de x. Gráficamente se puede ver esto. Es más de tarea, grafiquen la función y luego su linealización, por favor. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un sistema que está representado por la siguiente función. F de x igual a 5 coseno de x. Lo que queremos encontrar es la linealización de esta función, precisamente, f de x, pero alrededor de x subíndice 0, que vale pi medios. Bueno, como la ecuación lineal o la ecuación de una recta es f de x igual a f de x0 más m subíndice x evaluada en el valor que le estamos dando a x. Esta es la función de una recta. Observen, esto podría ser y igual a b más mx.
donde Y es la ordenada, f de x, b es la ordenada al origen, más la pendiente por la variable independiente. Entonces, hallamos los siguientes valores para las ecuaciones, para la ecuación de linealización como lo hicimos anteriormente, y vemos que fx de 0 es igual a f de pi medios, y eso es 5 coseno de pi medios. Simplemente sustituimos el valor de x en la función, y el coseno de pi medios es igual a 0. La pendiente es la derivada de la función respecto de x, y esto es igual a menos 5 seno de x. La pendiente, que es menos 5 seno de x, es igual a 5 por 1. F de x será 0 más menos 5 por 1 x, que esta ya es la linealización de la señal. Entonces, ese sistema no lineal se puede representar mediante esta ecuación, que es la de una recta, pero tiene pendiente negativa. ¿Estamos? Hagan algunos ejemplos de linealización, por favor, jóvenes. Bueno, eso es todo para el subtema 1. Continuaremos en el siguiente video. Hasta luego.